Los anfiteatros. Los anfiteatros son lugares donde la gente podía ir a ver diferentes espectáculos, como luchas, peleas de gladiadores y juegos. La arquitectura de estos edificios era una plaza grande, con gradas para el público. Los primeros anfiteatros eran construidos de madera, pero conforme el tiempo fue avanzando, los empezaron a construir de piedra. El anfiteatro más grande es el Coliseo romano, que fue destruido en un incendio durante la época de Nerón. Ahí se llevaban a cabo muchos espectáculos, además de lucha de gladiadores, como carrera de caballos, se recreaban peleas marítimas y ejecuciones públicas. Gladiadores. Los gladiadores eran la mayoría de las veces esclavos, pero en algunas ocasiones eran gente que querían ser gladiadores, ya que estos eran aclamados por la multitud. Los espectáculos de gladiadores no siempre terminaban en muerte y baños de sangre. Había reglas y un árbitro. Las muertes no eran rentables para los dueños de los gladiadores. Los gladiadores eran vistos como atletas, tenían regímenes alimenticios, entrenadores que eran ex gladiadores y los ayudaban con sus entrenamientos. El Circo Máximo, creado por el quinto rey de Roma, Lucio Tarquinio Prisco, construido principalmente para carreras de carros y situado entre los montes Aventino y Palatino. Esta construcción era para representar la abundancia y la gloria eterna de Roma, con aproximadamente 650 metros de longitud, 125 metros de ancho y un cupo para 300.000 personas, se entretenía al menos a un tercio de la población en una sola exhibición. La pista estaba dividida por una acera de 300 metros de longitud, llamada La Espina, la cual representaba la espalda rota de los enemigos de Roma. Esta edificación fue la más concurrida de la época. Se entraba por arcos. Luego había unos pasillos que se encontraban por debajo de la tierra, de manera que saliendo de estos se encontraban las gradas y la pista. Construirla significó un nuevo descubrimiento de construcción, el hormigón. Este material es más longevo que la madera, lo cual podían hacer construcciones más grandes, con un mayor aforo y con una construcción rápida. En medio había un obelisco, es decir, un monumento conmemorativo, que consistía en una columna cuadrada y alta, más estrecha en la parte superior que en la base, y terminada en punta piramidal. Esta medía un poco más de 25 metros de altura y era un tributo a Roma. Se llevaban a cabo actividades como lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, saltos de altura con peso, saltos de longitud con peso, juegos con pelotas hechas de tela y cuero, espectáculos con animales como leopardos, osos y elefantes. Pero sin duda, la atracción principal eran las carreras de carros. En las carreras de carros, cada conductor se encargaba de manejar una cantidad de caballos, y esta no podía comenzar sino hasta que se lanzaba un pañuelo blanco al piso. Los conductores tenían que dar 7 vueltas a la pista, de manera que quien llegara primero era el ganador. La meta estaba un poco adelante del palco imperial. Al principio de la carrera, los conductores tenían que estar a la misma altura, pero después de unos metros podían hacer movimientos libres. A pesar de que la pista tenía mejoras constantemente, las esquinas eran muy peligrosas porque las curvas eran cerradas, ocasionando que los caballos chocaran. Algunos conductores podían caer y estos morían aplastados por los caballos. Aproximadamente morían 50 personas al año, pero los ganadores eran vistos como héroes. Indudablemente, el Circo Máximo fue un punto clave en el gobierno de Prisco, es decir, le convenía dejar un monumento de esta magnitud.
Cabe mencionar que la entrada para los eventos lo solventaba todo el gobierno, así que cualquier persona de cualquier clase social podía ingresar, desde niños, mujeres y hombres. En la actualidad, el circo como tal ya no existe. Sin embargo, su espacio está intacto y ocasionalmente se usa para conciertos u otros eventos importantes. Todos los romanos coincidían en su pasión por el juego, y en todas las épocas habían estado poseídos por ella. Entre los adultos, los juegos por excelencia eran los de azar, a los que prácticamente todos eran muy aficionados y cuyos peligros cantan numerosos poetas. Hasta tal punto eran considerados peligrosos que incluso llegaron a promulgarse leyes restrictivas en contra del juego, prohibiendo las apuestas de dinero tanto en época republicana como imperial. Los juegos de azar estaban prohibidos en Roma bajo multa fijada en el cuádruple de la cantidad apostada. El jugador, a quien se le conocía como aleator, era considerado socialmente como alguien deshonesto y la pasión por el juego se contemplaba como un defecto del carácter de una persona. La diosa Fortuna era una de las veneradas por los romanos desde los primeros tiempos. Esta diosa fue en Roma la personificación del destino caprichoso e incierto, a veces funesta, a veces favorable. Fortuna gobernaba la vida de los hombres y las naciones a los que les concedía el éxito o condenaba al fracaso. Sin embargo, estas leyes no impidieron que los romanos continuaran jugándose su patrimonio en partidas de distintos juegos. El capita Audnabim, que ahora conocemos como cara o cruz, provenía de echar a suertes una moneda de un as, en el que el anverso mostraba dos cabezas con la efigie de Jano, el dios de las dos caras, y en el reverso se veía la proa de una nave, supuestamente la que lo trajo a Italia. Otro de los juegos más habituales en Roma era el tesserae, o los dados. Normalmente se jugaba con dos y las reglas se ponían al principio, el número más alto, más bajo y etc. Pero se sabe que uno de los resultados favoritos era obtener el número 6 en todas las caras. Esta era denominada como la tirada de Venus. Con la tirada de buitre todos los dados sacaban el mismo resultado, y si todos tenían uno se llamaba la tirada de perro. En la tirada de ascenio, en un solo dado se obtenía un 6 y cualquier otro resultado en los restantes. Con el tiempo se incorporó el cubilete, fritilus, bien de hueso o más comúnmente de arcilla y madera. Las tabas eran también frecuentemente usadas para el juego. Se trataban de pequeños huesos de las patas, entre la espinilla y el tobillo, de cuadrúpedos, y cada uno de ellos contaba con 4 caras a las que se asignaban distintas puntuaciones. Uno era igual a la cara plana, que era conocida como canis, el perro. El 3 era el lado convexo y el 4 el lado cóncavo. El 6 era igual al lado curvo, conocido como el senio, el hombre viejo. Los huesos se tiraban de 4 en 4 y en un ejemplo conocido, el lanzador puso 16 sestercios en el montón apostando a 3 perros o un 6, pero el vencedor se quedó con todo tras sacar una Venus, una taba de cada cara. Pero ¿por qué razón el juego era tan popular entre la gente común? Quizá el juego pueda ser entendido como una práctica útil para aprender algunas habilidades y actitudes potencialmente provechosas en la vida diaria. El juego enfatizaba la importancia del dinero entre la comunidad, era una especie de reflejo de la vida diaria, en la que la incertidumbre y la volatilidad eran frecuentes. A la vez, realzaba también la relevancia del estatus. Lo más importante del juego era precisamente que un buen jugador podía ganar grandes cantidades de dinero y mejorar su posición social. El juego también enseñaba cómo afrontar el riesgo y tomar decisiones bajo presión. En un mundo en el que la pobreza nunca estaba lejana y los ingresos siempre sujetos al efecto de las malas cosechas o el clientelismo arbitrario de las élites, el romano común necesitaba aprender las habilidades necesarias para controlar los riesgos a los que se enfrentaban él y su familia. A pesar de las leyes que restringían jugar con apuestas, mucha gente seguía disfrutando de esto e incluso varios de los gobernantes lo hacían. ¿Por qué entonces las élites rechazaban el juego mientras muchos de ellos se divertían con él? En parte podemos entender este fenómeno como el resultado de la intención de proteger su estatus. El juego podía resultar en movilidad social en la que no se tenía en cuenta ni el trabajo ni el nacimiento, lo que suponía una amenaza para la jerarquía social tradicional. Además, estaba también ligado a la cultura popular urbana que había crecido junto a la inmensa ciudad de Roma. Asociado a la omnipresente cultura de la taberna, que era el lugar donde la plebe asistía para divertirse, el juego parecía representar para las élites todo aquello que estaba mal de las clases bajas. Demostraba que la gente era incapaz de emplear su tiempo de ocio de forma inteligente o moralmente aceptable sin supervisión.